Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda distracción sea atada y reprendida por el poderoso nombre de Jesús, Padre. Todo cansancio que tenga nuestro hermano, aleluya. Oh, dice tu palabra que tú das fuerza al cansado y le multiplica lo que no tiene ninguna, Señor. Por eso yo oro, Dios, para que yo tenga ese sentir, Padre amado. Por eso oro delante de ti, pidiendo misericordia, Padre, para que sea quitando piedra de tropiezo, aleluya. Y que la iglesia, Padre, sienta ese amor, ese compromiso, Padre, no con el líder, no con el pastor, sino contigo, Padre amado. Oh, Espíritu Santo de Dios, tenemos una responsabilidad contigo, tenemos un compromiso contigo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que la iglesia pueda entender, Dios, cuál es, Dios mío, la visión que tú tienes, Padre, aleluya. Oh, Espíritu Santo, mira, Dios mío, como nuestro hermano Samuel, Dios mío, lo hace con pasión, con dedicación, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Padre, para que tú le aumentes su fe, para que tú, Dios mío, lo llenes de tu Espíritu Santo, para que tu gracia esté sobre él, Padre amado, Dios eterno. Oh, Espíritu Santo de Dios, y que él siga, Dios mío, hacia adelante, que siga el crecimiento, que no importa lo que el enemigo le quiera hacer creer en su mente, que no importa, Padre amado, Dios eterno, sino que ponga la vista en el blanco, aquel que lo llamó, aquel que lo ha elegido confiadamente, aquel que lo tiene como propósito, ese refugio más Dios de los ejércitos, que nada lo desanime, porque humanamente a veces hacemos sacrificio, Padre, y a veces nos sentimos desalentados, a veces nos sentimos, Dios mío, sin ánimo, pero yo oro a ti, Padre, para que tú des fuerza, Dios mío, para que tú le bendigas, Dios, para que tú abras puertas, Señor, para que tu Espíritu Santo esté con él, Padre, en el nombre de Jesús. Su familia está en sus manos, sus hijos están en sus manos, su esposa está en sus manos, su finanza está en tus manos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sigue bendiciéndole, Dios, sigue poniendo esa pasión, ese anhelo, Padre amado, Dios eterno, así como lo hace bien con martes tras martes, con devoción, y todo para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo de Dios, creemos en un Dios que cambia los pensamientos, creemos en un Dios que fortalece, creemos en un Dios, Padre amado, Dios eterno, que es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Creemos en ese Dios, Padre amado, Dios eterno, el cual hay promesa para cada quien que eres fiel. Padre, en el nombre de Jesús, haz de cumplir tu propósito, porque para siempre tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Los pastores están en tus manos, Dios. Sea tú fortaleciendo, Padre, la parte de él y su necesidad. Tú le conoces perfectamente, aleluya. Tu sierva, tu siervo está en tus manos. Mira a sus hijos, Padre, donde quiera que estén, ponga echado de ángeles, Dios mío, y cúbrelo con manto de misericordia. Padre, los pastores están en tus manos, Dios mío. Tú sabes el proceso que están pasando, tú sabes por dónde están caminando, tú sabes cómo ellos se sienten, pero tú lo has traído para este tiempo, tú lo has traído para esta hora, y algo tú vas a hacer, Dios, porque tú no desamparas a tus hijos. Tú dices, clama a mí y yo te responderé. Tú dices, clama a lo justo y Jehová de oye. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en un Dios proveedor, yo creo en un Dios que liberta, yo creo en un Dios que abre puertas, yo creo en un Dios que de lo imposible. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos están en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Sigue abrazándolo, Dios mío, en esos momentos que se encuentran de aflicciones, en ese momento, Padre, que empiece, Dios mío, que se sienta agotado, cansado, Padre, como humano, a veces, Dios mío, vemos las cosas que suceden y a veces
Jesús. Recibe toda gloria y toda honra. Gracias por los hermanos que están aquí, Padre amado. Gracias por lo que viene en camino. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga con nosotros nuestro hermano Samuel Mercedes Chepa. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, Dios. Gloria al Señor. Santo Dios. Dios se le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Dios es bueno, Dios ha sido bueno para con nosotros. Nos ha regalado un día más. Y damos gracias porque este día más Él nos ha permitido llegar a su casa de adoración. Y yo sigo diciendo que esta es la casa de adoración al Señor. Su nombre. Entonces, hermanos, vamos a lo que vinimos. Aleluya, el nombre del Señor. Qué lindo Dios de pactos. Aleluya al Señor. La semana pasada empezamos con la lección de la iglesia primitiva. Avanzamos una parte de la iglesia primitiva. En esta noche pretendemos agotar los textos bíblicos que nos presenta la lección. En la parte introductoria de la semana pasada vimos el nacimiento de la iglesia primitiva, vimos cuándo empezó la iglesia primitiva, que no nació con el Pentecostés, sino que en el Pentecostés aumentó la iglesia porque se añadieron como 3,000 a la iglesia. Y vimos que el Pentecostés es una fiesta judía. También vimos las características de la iglesia primitiva y empezamos con que la iglesia perseveraba en la enseñanza de la palabra. También mencionamos directamente que la iglesia primitiva tenía unidad y amor fraternal. Y mencionábamos y preguntábamos qué era comunión y hacíamos un ejemplo de la comunión en la iglesia primitiva y la comunión que tenemos hoy en día. Esa unión de propósito. Y hermanos, aleluya, el nombre del Señor, tenemos que orar. Sí, porque la unión de la iglesia primitiva, comparado, haciendo un símil con la comunión en la iglesia de hoy, es en cuidados intensivos con un suero de 500 cc o de 1000 cc que tenemos en cuanto a la comunión. El Señor nos ayude, hermanos, nos ayude. Entonces, también la iglesia primitiva tenía poder espiritual y testimonio. Poder espiritual y testimonio, según Hechos 4:33. Poder espiritual y testimonio. Entonces, en esta noche vamos a leer desde poder espiritual y testimonio hasta que el Señor nos ayude. Alguien que busque su Biblia en Hechos 4:33. Alguien también que busque su Biblia en Hechos 2:47. Alguien que busque en su Biblia Hechos 6:3 y 4. Quien tenga Hechos 4:33 puede leerlo para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice su palabra: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Aleluya. Poder espiritual y testimonio. Dice que con gran poder los apóstoles, que lo que ellos hacían,
daban testimonio. Entiéndase que donde quiera que iba un apóstol, hablaba de la resurrección de Jesucristo. Nuestro Señor, solo tenemos que irnos al mensaje de Pedro, al sermón de Pedro. Y Pedro empezó hablando de que habéis oído hablar de Jesús en Nazaret. Y habló de su llegada, habló de su crucifixión, pero puntualizó en la resurrección de Jesucristo. En ocasiones parece que los cristianos evangélicos pentecostal nos olvidamos de que Cristo no está muerto. Y a veces le predicamos de Cristo como si Cristo estuviese todavía en el madero. Y Cristo no está en el madero. Amén. Él no está en el madero. Eso fue un proceso que ya fue superado y está sentado a la diestra del Padre con otra función fundamental. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los discípulos tenían poder, pero también tenían testimonio. Cuidado, hermanos. Hay personas que andan corriendo detrás del poder, pero no quieren guardar testimonio. Entonces, la iglesia primitiva, los discípulos estaban revestidos de poder, que hasta tenemos un coro con la sombra de Pedro. Los enfermos se sanaban, pero le damos la explicación. No era la sombra, ni tampoco era Pedro, sino que Pedro tenía el espíritu del Nazareo, tenía el espíritu de Dios. Entonces, tenían poder. Pedro y Juan de camino al templo, y en la puerta que se llama la Hermosa, allí había un cojo que siempre se sentaba a pedir limosna. Entonces, toda la iglesia primitiva muestra el poder en la iglesia. El poder en la iglesia. Pero esa iglesia que también tenía poder, también tenía testimonio. Entonces, con poder y testimonio, abundante gracia era sobre de ellos. Si no hay testimonio, no hay abundante gracia. ¿Qué es gracia en este contexto bíblico? Favor de Dios. Favor de Dios. Que en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, Dios pone en nosotros esa gracia, ese favor, para poder entrar y conversar con las personas y hablarle acerca del reino de Dios. Crecimiento continuo, Hechos 2:47, quien lo tiene puede leerlo. Hechos 2:47, crecimiento continuo. Aleluya. Hay un micrófono por aquí de este lado también. Hay micrófono de este lado. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hechos 2:47. Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Alabando a Dios. A veces en las congregaciones los predicadores tienen mucha batalla para que la gente por lo menos alabe a Dios. Y uno de mis formadores, el obispo Ismael Mota, decía, a veces vemos los miembros en la iglesia como si fuesen vacas rumiando. Y no es rumiando, usted sabe lo que es, ¿verdad, hermano? Usted sabe lo que es rumiar, lo que hacen los animales que rumean. Porque tenemos que los cristianos evangélicos pentecostal, el día que van a la casa a adorar a Dios, ese es el día que más chicle compran para masticar chicle dentro de la iglesia. ¿Cómo tú vas a alabar a Dios con un chicle masticándolo? Que se le bendiga.
Esta es una escuela aquí que yo digo todo lo que el Señor me deja decir. Aleluya, el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, alabando a Dios, ¿ah? Y con gran favor, entonces el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos. Es decir, que la iglesia primitiva estaba en constante movimiento, constante crecimiento, constante crecimiento. Dios se le bendiga. Toda iglesia donde se predica la palabra de Dios y donde se ora, crece. Y gente van y aceptan a Jesucristo. Dios le bendiga. Repito, I'm gonna say again. Toda iglesia donde se predica palabra de Dios y los miembros oran, vienen gente y aceptan a Jesucristo. Y cada vez que un alma se convierte, eso significa crecimiento para la iglesia. ¿Dónde está el kit del asunto? ¿Dónde está el tema? Vimos que la iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza, según Hechos 2:42, había un amor fraternal y unidad, tenían comunión. Vimos que tenían poder espiritual y testimonio y estaban en crecimiento continuo. Toda iglesia donde predica la palabra, vienen personas y aceptan a Jesucristo. Ahora, toda iglesia debe tener un programa, una organización para crecimiento y retención. Dios le bendiga. Porque Dios manda a la gente para que crezca la iglesia. Pero si no te organizas como iglesia, cuando pasa 3 meses, 5 meses y ve que se acabó el maná, porque mientras hay palabra fresca y palabra nueva, la gente quiere seguir y quiere seguir. Donde hay oportunidad de crecimiento, de que involucrarse en el ministerio, la gente quiere seguir y quiere seguir. Ahora, si la gente no ve eso, porque la lucha no es contra la gente. Hay uno que viene a susurrar. Y en vez de estar pendiente a la palabra, entonces vienen los chismes, vienen los escándalos, vienen la bulla. Entonces la gente se entretiene en eso. Mientras más nos entretenemos, hermano, en chisme y en cosas, estamos descuidando lo principal de la iglesia. Amén. Cuando usted esté entretenido en otra cosa, usted va a descuidar lo principal de la iglesia. Y para ello, la iglesia primitiva que no tenía Biblia, Dios le bendiga, la iglesia primitiva no tenía Biblia. La iglesia primitiva tenía los profetas, la Torá y el Tanaj. Es decir, tenía el Antiguo Testamento. No estaba escrito los libros del Nuevo Testamento. No se había canonizado todos los libros del Nuevo Testamento. Pero la iglesia primitiva tenía los profetas, tenía los libros históricos, la Torá, y tenía la vivencia del testimonio de Jesucristo. Y con eso que predicaban que el evangelio de Jesucristo. Y para fortalecer el evangelio de Jesucristo, empezaban con la gente y le decían, los profetas dijeron, el profeta Isaías dijo, y se levantará un retoño. Ese retoño es Jesucristo. Dios le bendiga. Y Yahweh, Jehová, le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las simientes de la tierra. Esa simiente que habló Jehová es Jesucristo.
Y nosotros subimos con él y andamos con él y vimos su milagro y le crucificaron. Resucitó. Dios le bendiga. Qué lindo Dios de pactos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces había un crecimiento continuo. ¿Qué del liderazgo? Hechos 6, 3 y 4. Alguien que lo lea, por favor. Puede tomar un micrófono para que todos les escuchen. Hechos 6, 3 a 4. y 4. Liderazgo en la iglesia primitiva. En el nombre de Jesús. Amén. Dice su palabra: buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. ¿Qué estaba pasando? La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Y la iglesia primitiva dice que los que se llegaban a la iglesia, vendían lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo distribuían y le daban comida a las viudas. Que se le bendiga. La iglesia primitiva le daba comida a las viudas. Era una iglesia comunitaria. Entiéndase que la réplica de la iglesia primitiva también tendría que estar viendo las viudas de la comunidad, los huérfanos de la comunidad y también que haya pan en mi casa. A su nombre. Aleluya. Del texto a la práctica. Y como estaban judíos y gentiles, entonces parece que habían unos repartidores que estaban atendiendo a las viudas de los judíos. Entonces los gentiles se quejaron y fueron donde los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Eran los líderes del momento. Cuando alguien le lleva, hermano, una preocupación, un problema a un líder, Dios se le bendiga, ¿qué usted cree que la persona necesita? Cuando una persona le lleva una situación a un líder, ¿qué es lo que la persona necesita? Amén. Dice la hermana Paulina, buscar la forma de consensuar esa situación para ver qué se puede hacer. Dice la hermana Stephanie, ayuda. Que se le bendiga. Si la gente tuviese la solución, lo hace directamente. Entonces, como hay algo de Dios en la gente y la gente no se quiere perder, va donde el líder. Y el líder, cuando vimos el libro de liderazgo, vimos que el líder ve más allá. El líder no puede estar mirando lo que el que le llevó el problema le llevó. Tiene que ver más allá. Y si al momento no ve más allá, decirle, mi hermano, ya yo tomé tu petición, yo voy a orar al Señor para que Él me revele cómo accionar en eso. Y métase en oración para que Dios le dé la revelación. No es para que usted agrande el problema. No es para que el líder agrande el problema. Entonces le llevaron ese problema a los apóstoles, a los discípulos, a los apóstoles. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Hay una situación. Porque nosotros no vamos a descuidar enseñar la palabra de Dios. Porque ¿por qué viene la fe? Si se para de predicar la palabra, la gente no va a tener fe. Entonces los apóstoles dijeron, no podemos dejar de enseñar. ¿Por qué? Porque es cultura, es tradición, es disciplina, es un mandato, escudriñar las escrituras. Entonces, es el plan de salvación, hay que estudiar. Entonces, ellos tenían que seguir enseñando. Ellos dijeron, pero
Vamos a estar en la palabra, pero eso no lo vamos a dejar en el aire. Busquen a 7 varones llenos. Esa gente lo que iba a ir a repartir comida, Lo que iba a ir a repartir comida. Y los apóstoles dijeron que estén llenos del Espíritu Santo. Que tengan no solo testimonio, buen testimonio. Porque hay gente que tiene testimonio, pero testimonio que usted no lo quiere, ¿no? Que tengan buen testimonio y que tengan ¿qué? Sabiduría, no inteligencia, no conocimiento, sabiduría. No. Sabiduría, porque hay gente que tiene mucho conocimiento. Hay gente que ha estudiado y se ha preparado y en el contexto espiritual estudió teología, estudió homilética, estudió hermenéutica, estudió apología, estudió historia del cristianismo, historia de Biblia, son biblistas que tienen mucho conocimiento. Eso es bueno, eso es excelente. Ojalá, como dicen en el campo, todos tuviésemos el deseo de adquirir conocimiento. Pero hay gente que son inteligentes. Un colombiano diría, son avispados. Y que tú le dices una cosa una sola vez y ya esa gente, mira, tú le presentas una dificultad y te arman un flujograma y te arman cómo salir de eso y te crean la solución. Entonces ahí está la inteligencia y ahí está el conocimiento. Pero la sabiduría es aplicar el conocimiento inteligente y oportunamente. Aplicar ese conocimiento con inteligencia y oportunamente. Eso es sabiduría. Sabiduría, ser sabio, actuar cuando debes actuar y como debes actuar. Entonces, los apóstoles dijeron, busquen 7 jóvenes que tengan sabiduría, que tengan buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo para repartir comida. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué dijeron los apóstoles? Vamos a perseverar enseñando, 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 enseñando. Hace tiempo que aquí debe haber una escuela de jóvenes, debe haber una escuela de adolescentes, debe haber una escuela de niños. Dios se le bendiga. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros. Entonces, el liderazgo en la iglesia primitiva tenía el peso de responsabilidad. Efesios 4, 11 y 12, ¿qué dice? Con un micrófono, alguien que lo lea. Efesios 4, 11, 12. Se lo saben de memoria algunos hermanos. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dios le bendiga. A su nombre, levantando la mano. ¿Qué es un apóstol? ¿Ven? Con el micrófono. ¿Qué es un apóstol? Dios le bendiga.
Yo creo que un apóstol son los que forman la iglesia. Amén. Eso es un apóstol. Amén. ¿Qué es un profeta? Amén. Yo creo que es un profeta, es una persona enviada por Dios para enviar un mensaje, es decir, sería un mensajero. Ser un mensajero. Amén. Usted tiene esa, diga la suya, como usted la, ¿qué es un profeta? ¿Perdón? Es lo mismo que él, pero más abreviado. Más abreviado. Dígalo usted, dígalo en sus palabras. Es alguien que predica la palabra a los demás. Es alguien que predica la palabra de los demás. Hay que agregarle algo más a esto. Amén. ¿Alguien más? Profeta, lo que él dijo está bien, hay que añadirle algo más. Dios les bendiga. Amén. Profeta es la persona que profetiza, o sea, la profecía es una palabra que Dios manda a la iglesia, pero el Espíritu Santo, quien habla a través de esa persona, o sea, para profetizar. Una profecía, profeta que da profecía. El que da profecía. Así de sencillo, por sentido común, el hermano Stephanie dice, hermano Ronnie. El hermano Joan iba a decir, diga, hermano Joan. Exacto. Eso mismo, un enviado de Dios. Si no viene de Dios, para mí no puede ser un profeta. No puede ser profeta. Dios Un le bendiga. enviado de Dios viene siendo un profeta. Puede ser para diferentes tipos de mensajes, como Moisés. Jesús llamaba a Moisés y le decía, dile esto y esto al pueblo de Israel. Entonces, ahí es donde podemos decir que Moisés fue un profeta, porque Dios hablaba a través de... Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Ronnie. Stephanie está que el brazo se le va a caer. ¿Quiere añadir algo más? Dios les bendiga. Amén. Yo estaba así de apuro porque yo me acuerdo la historia de los dos profetas que habla la Biblia del profeta menor y el profeta mayor. Y la Biblia relata y dice que el profeta viejo, entonces él no era un profeta, un profeta como profetizado por Dios, porque él le dio una profecía al profeta menor. Entonces, esa profecía, después que él se lo dio al profeta menor, el Espíritu Santo después habló a través de él para decirle, bueno, aunque tú obedeces, ¿verdad? Lo que yo te he profetizado, yo te dije que Dios me mandó a buscarte ya a comer en mi casa, pero desobedeciste a la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice que él no era un profeta, que no era un profeta. Dios le bendiga. sí, amén. ¿Alguien más va a agregar algo? Hermano Yancori. ¿Qué es un profeta? Bendiga. Yo puedo decir de mi palabra, un profeta es un atalaya del Señor, que el Señor ha usado para hablar a nosotros, a cualquier persona. No nada más tiene que ser a nosotros cristianos que Dios manda una palabra. Ahora, digo algo que, no pocas veces hay algunos profetas que no son profetas, que hay momentos que el profeta no usa la palabra del Señor, usa su palabra. Así Dios es, le Dios bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. De esa palabra se puede hacer un estudio de una semana de la palabra profeta, porque la palabra profeta tiene mucho que sacarle según el contexto en el cual se esté hablando de la palabra profeta. Está bien, es un enviado de Dios, pero usted sabe que de que hablamos de profeta está relacionado con profecía. Amén. ¿Y qué es profecía?
Profecía es revelación. ¿Y qué es lo que se revela? Lo que está oculto en el ámbito espiritual, que no está palpable a la vista humana y que no es de conocimiento del hombre. Entonces Dios con su espíritu le da a revelar a su profeta, a su pueblo a través de su profeta. En el Antiguo Testamento a los profetas se les llamaba vidente. Dios le bendiga. Vidente. Porque Dios le decía a ellos qué es lo que iba a pasar hacia futuro. Y ellos lo veían y eso le decían al pueblo. Dios le bendiga. Pero en el Antiguo Testamento había escuela de profetas. Escuelas de profetas. Pero había un profeta falso y profeta de Dios. Los profetas de Dios tenían una palabra inicial en su boca. ¿Cuál es esa palabra? Así dice Jehová. Así dice Jehová, porque ellos no hablaban lo de ellos, sino lo que Jehová le mandaba a decir. Ahora, ¿qué dice Pablo a la iglesia en Éfeso? Porque él mismo, ¿de quién es él? Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Aleluya. Dice el hermano Joan. Amén. Un propulsor del evangelio, uno que lleva el evangelio. El evangelista no es el que funda iglesia. Y el evangelista no es el que profetiza. Ojo, el Espíritu Santo tiene el don de profecía. Es decir, que usted no puede ser profeta y en un determinado momento el Espíritu Santo le da el don de profecía y usted habla una palabra profética o revela una profecía. Dios le bendiga. Ahora, el profeta, todo lo que habla es profecía de Dios. Todo lo que va a hablar acerca de la palabra y al pueblo es palabra profética. Ahora, las palabras de los profetas de Dios dicen cuándo, en dónde y cómo. No dicen cosas ambiguas y generales que puede caerle a cualquiera, no. No. Los profetas de Dios no dicen cosas que le puede caer dentro de 200 gente. A alguien le tiene que pegar eso que yo voy a decir. No. El profeta de Dios llama a la persona. Así dice Jehová. Mira, Jehová te dice. Dios le bendiga. A otros pastores y maestros. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? Sin temor, que ustedes saben todos. Hermano Ronnie. Ponme el micrófono, por favor, que no le escucha. Hermana Daniela ni Arisbel no le escuchan. Un pastor viene siendo la cabeza de un rebaño y un rebaño viene siendo, por así decirlo, la iglesia. El pastor es quien dirige, viene siendo como el líder superior, quien les enseña, quien les discipula y así sucesivamente. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Ronnie. ¿Alguien más quiere decir algo del pastor, que es un pastor? Bien, eso mismo. El que pastorea la oveja, ¿verdad? Como dijera el hermano Estefan, el que pastorea la oveja, pastor. Ahora, detengámonos un momentito porque la Biblia agarra contexto del pueblo hebreo que los hebreos conocían. ¿Qué hacía un pastor? Un pastor sacaba a las ovejas
a pasto fresco. Es decir, a comer. Es decir, que el pastor siempre tiene que llevar a sus ovejas a pastear, a comer pasto fresco. ¿Ah? Un pastor, mientras las ovejas estaban comiendo, el pastor estaba ¿qué? Echando un sueño por ahí, vigilando. Y si venía una fiera, ¿qué hacía el pastor? Se mandaba. Eso lo hacía el asalariado, porque no era dueño de las ovejas. El pastor tenía que enfrentarse a la fiera que venía para que no se llevase ni una oveja. El pastor siempre sabía cuántas ovejas tenía y cuál era el estado de cada oveja. Si cuando el pastor llevaba a pastorear las ovejas, una se caía por un acantilado por ahí y se fracturaba una pata, el pastor llegaba, agarraba esa oveja, la curaba, la vendaba y se le echaba el hombro para llevarla de nuevo al establo en un lugar seguro. Dios le bendiga. Si cuando estaban pastando por ahí, y una espina le rayaba la cabeza o algo parecido, el pastor siempre estaba observando sus ovejas y de que veía ese líquido rojo en la cabeza, el pastor iba con aceite y le ungía la cabeza para que la mosca no se pose y le deje una quereza ahí. Porque si una mosca se posa y le deja una quereza, de una vez, ¿qué es lo que viene después de la quereza? Gusano. ¿Y qué va a hacer el gusano? Entonces el pastor veía eso y iba y le echaba aceite en la cabeza para que la mosca ni se acercara. Entonces cuando llegaba al establo, poder curarle y tenerla en vigilancia. Tenerla en vigilancia hasta que esté sana. Si el pastor estaba de regreso con las ovejas y eran 5,412, al momento de entrar, él llevaba su conteo y su contabilidad. Si llegaban 5,411, faltaba una. Cerraba el establo y se iba a buscar la otra. Eso era un pastor. Casi nada. Un pastor no hacía casi nada. El pastor también enseñaba a las ovejas the sound of your voice, el sonido de su voz. Y el pastor solo tenía que hacer un sonido y de una vez las ovejas paraban la cabeza porque oían la voz del pastor. Pero el pastor hebreo andaba con un cayado. Y ese cayado es multifuncional, porque ese cayado, si se caía una oveja o un hoyo, servía para levantarla y sacarla. Pero si también la oveja se quería ir por otro lado, la alaba. Pero si la oveja estaba en media, también le da su cacaíto para que camine. Multifuncional el cayado. Dios se le bendiga. Por eso que Jesús dijo, porque decir pastor cualquiera dice yo soy pastor. Pero por eso Jesús tuvo que aclararlo. Hay muchos pastores, pero yo soy el buen pastor. Entonces, cuando nosotros ya vemos ese contexto del pastorado, entonces entendemos al salmista David cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo, porque también cuando me desee voy a beber. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. Es decir, Él me va a guiar donde no hayan lobos, por el camino recto. Me guiará por senda de justicia.
por amor a su nombre. Aunque yo ande en valle de sobre muerte, porque hay montaña por aquí, hay montaña por acá, hay un valle estrecho que si nos agarra una manada de lobo, hay peligro, pero aunque yo vaya por ese valle, no voy a temer porque el pastor está siempre vigilante y él conoce el sonido de los lobos y él sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Aunque ande por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Unges con aceite. ¿Usted sabe para qué el aceite? Porque Jehová no va a dejar que el gusano te coma la cabeza. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, ¿qué dice Pablo? A algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que figuren, para que se den la buena vida. No. A fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio. Dios le bendiga. Es decir, que en el contexto bíblico nada en el evangelio es de casualidad. El fundador de iglesia es para crecimiento del reino, para perfección de los santos. El profeta también, el evangelista también, cada uno. Los pastores también, los maestros también. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Pero para que estén tranquilos y quietos, no. Líder, amén. No. No. Recta por completo. Piarón. Así es. Así mismo. Así es. Así es. Dios se le bendiga. Amén. No, claro que no. Ajá. Específico. En el contexto bíblico yo no veo esa posibilidad. Porque para cumplir su labor de pastor tiene que ser maestro. O si no va a haber deficiencia. Porque ese pasto fresco, que el simbolismo del pastor de oveja, ¿qué implica pasto fresco? Comida de la palabra. Entonces, si está débil en el magisterio, esa oveja no va a estar bien alimentada. Por eso que incluso en el texto bíblico, en la redacción, pastores y no es que está ligado, son diferentes, pero el pastor tiene que reunir esa característica de maestro, porque si no va a haber dificultad, va a haber problema y no se va a producir lo que hacía la iglesia primitiva, constante crecimiento.
Sí. Ujú. 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 Todas las cosas que yo os he mandado. Ujú. Homiléctica. Ujú. Exégesis. Ujú. Ujú. ¿Usted cree? Ujú. Alaba. Ay, santo Dios. El líder también tiene su rama humorística. Dios se le bendiga, hermanos. Dios se le bendiga. Esto es la iglesia primitiva. Liderazgo, ¿eh? Un liderazgo activo. Un liderazgo activo que estaba en lo que tenía que estar. Prueba y persecución, Hechos 8:1 y Hechos 16:25. Alguien que lo lea. Hechos 8:1 y Hechos 16:25. Y alguien Hechos 1:8 y Hechos 13:2 y 3. Hechos 8:1 y Hechos 1:8. Gloria a Jesús. Amén. Hecho 8:1. 8:1. Ujú, Y Saulo ujú. consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Hechos 16:25. Adelante, tome un micrófono, por favor. Aleluya. Hechos 16:25. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y Amén. los presos los oían. Amén. Dios se le bendiga. 16:25, es cierto. En Hechos 8:1, Saulo había adquirido carta para perseguir a los del camino. Y cuando Saulo consiguió esa carta, ahí se armó el corre y corre. Porque donde quiera que encontraban uno hablando de ese Jesús, era a llevarse lo que iban. Entonces, eso se armó esa persecución y entonces la iglesia tuvo que dispersarse. Pero en esa dispersación
cada creyente, cada uno del camino donde llegaba, ¿qué es lo que hacía? ¿Hablar otra cosa por miedo? No. Entonces la iglesia ahí se fue y también en algunas explicaciones teológicas, Jesús le dijo porque vayan a Samaria, a Judea, a lo último de la tierra, y la iglesia se puso tan cómoda que nada más se quedó ahí en el círculo. Entonces tuvo que venir una persecución para que la iglesia saliese y vaya a predicar lo que Jesús le mandó a hacer hasta lo último de la tierra. Pero ese Saulo que estaba persiguiendo la iglesia, le tocó su turno, porque entonces tuvo su encuentro con Jesús y ya él no era un perseguidor, ahora era Saulo el predicador. Y entonces él en Hechos 16, él estaba encarcelado junto con Sila, que Sila no es una mujer, Sila era un hombre, compañero de prédica de Saulo. Dios le bendiga. Silas es un hombre, compañero de prédica de Saulo, de Pablo. Pablo tuvo varios compañeros. Dios le bendiga. No era una mujer, Silas es un hombre, compañero de prédica de Pablo. Entonces Pablo y Silas estaban presos por predicar el evangelio, pero presos en la cárcel, cantando y adorando al Señor. Cantando y adorando al Señor. Prueba y persecución. Prueba y persecución, la iglesia primitiva. Hechos 1:8 y Hechos 13:2-3. ¿Quién lo tiene? Misión y expansión. 1:8. Amén. Pero recibiréis poder Ajá. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Amén. Hechos 13:2-3. Hermana Paulina. El 2. Estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. Dios le bendiga. Labor misionera de Pablo junto con Bernabé. Y en el primer orden, en Hechos 1, Jesús está hablando con los discípulos y le dice: ustedes van a recibir poder, no se vayan, quédense ahí hasta que descienda el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir poder y ustedes me van a hacer, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Aquel que vio lo que estaba pasando. El líder. Así es. Amén. Dios le bendiga. No como los testigos de Jehová, hermano. No como los testigos de Jehová. Cuando Jesús dice me seré testigo, es porque ustedes andan conmigo. Ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo. Ustedes están escuchando de lo que yo estoy hablando. Ojo, ustedes están escuchando de lo que yo estoy hablando y ustedes están escuchando cómo yo lo estoy hablando. Y ustedes me van a hacer testigo donde quiera que ustedes vayan. ¿Cuál fue la prédica que dijo Pedro cuando estaba donde Cornelio? Ustedes escucharon que Jesús de Nazaret, varón bueno y perfecto, y que predicó y que hizo milagros. Nosotros andábamos con él. Nosotros le vimos. Y él resucitó y estuvo con nosotros. Me seré testigo. Me seré testigo en los tribunales, en la técnica de interrogatorio. Si el Ministerio Público o un abogado de la parte de la defensa, desde que ponen un testigo ahí, los abogados interrogadores, en primera instancia, si el testigo está en su contra, van a buscar descalificar ese testigo.
Y en los cuestionamientos le hacen pregunta capciosa y le hacen pregunta directa para saber si el testigo vio o escuchó directamente. Si por error un testigo dice, no, porque me dijeron, ya. Preso ya. Si el testigo dice, no, porque me dijeron que usted ya está descalificado como testigo. Entonces Jesús le dice, ustedes me van a ser testigo. Entonces la iglesia primitiva tenía una misión de expandir el reino, de expandir el evangelio, donde quiera ellos estén. Esto es la iglesia primitiva. No nació en el Pentecostés. Nació desde que Jesús la instituyó, los formó, porque veíamos en la clase pasada que iglesia, ¿qué significa? Reunión. Iglesia significa reunión. Entonces, la iglesia de Cristo, Él la instituyó en su ministerio. Y cuando Él se fue el día de Pentecostés a la iglesia, se añadieron como 3,000 después del sermón de Pedro. Y la iglesia siguió creciendo. La iglesia tenía en común todas las cosas. La iglesia tenía el amor, permanecían en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan. Dios se le bendiga. Eso es la iglesia primitiva. Hoy en día, la iglesia está bien distante de lo que hacía la iglesia primitiva. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. Enseñanzas espirituales de la iglesia primitiva. 1. Perseverar en la palabra y en la oración. Este es el Padre nuestro de cada día. Estudio de la palabra y oración. Perseverar en la palabra. Permanecer en la palabra. Vivir en unidad y amor fraternal. Cosa difícil es esa. Pero Jesús dijo que si no nos amamos los unos a los otros, hay problema. Usar los dones espirituales con poder y testimonio. Lo retomo de nuevo, hermano. Hay gente que quieren poder, pero no quieren tener testimonio. Quieren vivir brincando y haciendo y demás. Dios le bendiga. Y otros que son líderes que ven esos brincos y como quiera lo dejan que siga brincando. La iglesia primitiva había poder, pero también los siervos de Dios tenían testimonio. Y dijo el hermano Luis ahorita, buen testimonio. Ahora, hay un pasaje bíblico que yo lo voy a acomodar para este momento que dice, el pueblo perece. Yo lo voy a acomodar para ese set. Yo no voy a ser responsable de lo que usted aprenda. Usted que sabe lo que usted va a hacer con lo que usted aprenda. Dios a mí me va a demandar por lo que me ha dado y Dios a usted le va a demandar por lo que le ha dado. Dios le bendiga. Ahora, dentro de sus oraciones también oré por mí para que Dios me ayude a permanecer fiel en su palabra. Usar los dones espirituales con poder y testimonio. Ser fieles en medio de pruebas y persecuciones. Cumplir la misión de llevar el evangelio a todas las naciones. Ojo aquí. Dios le bendiga. A Canadá, ¿verdad? USA. Pero ay, gloria al Señor. ¿Por qué la iglesia sufrió persecución? ¿Quién sabe? Hermano Ronnie. ¿Por qué la iglesia sufrió persecución? Yo creo que porque era necesario. Era necesario. Pero digo que era necesario porque, claro, ellos reunían los requisitos, que se compartían las cosas entre ellos, hacían las cosas bien, pero hay algo que no pasaba, que eso se quedaba ahí entre ellos, como que no crecía. Entonces,
Cuando empezó la persecución, comenzaron a correr por aquí y por allá, y donde corrían, ellos predicaban. Ah, pero espérese, porque usted dijo, cuando empezó la persecución, ellos empezaron a correr. ¿Por qué empezó la persecución? Porque estaban bien cómodos. Dice el hermano Ronnie, porque se queda ahí, porque estaba bien cómodo. Sí, entiendo yo. Sí. Líder. ¿Hay alguien más? ¿Por qué la iglesia primitiva empezó la persecución? ¿Por qué fue perseguida la iglesia primitiva? ¿Por qué? ¿Por qué? Por predicar. ¿Por qué la iglesia hoy no es perseguida? Ajá. Para sobrellevar eso. Reciente eso. Cuando venga.
Amén. Así es. ¿Quién está anunciando? ¿Mm? Así es. Buen testimonio. La persecución como quiera va. Así es. Ujú. Ujú. Así es. El hermano Santiago está como Jeremías. No, como Juan, que le dijo, Señor, ¿quiere que oremos y que caiga fuego del cielo y lo consuma? Así es. A su nombre, hermana Araceli. ¿Quiere un micrófono? Ajá. ¿Y cuántos vehículos ha recibido exonerado la IDP? Yo no vi el reportaje, yo lo dejé ahí en Q para verlo, pero... Ya. Dios te le bendiga. Hermano Luis Meraldo. Amén. Ya.
Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hay un adagio popular por ahí que dice que el que paga, ¿qué pasa con el que paga? ¿Usted no sabe ese adagio? El que paga manda. Si yo a ti te doy, tú de mí, mira, tú no vas a decir nada contrario a mí. Si yo te subsidio, contrario a mí. Claro, es bueno que dé. Claro que es bueno que dé. No. Perdón. Sí, pero ahí donde viene, porque sí, pero el hermano de Santiago dijo, es bueno que dé. Ahora, ¿qué? Porque la iglesia es igual que todas las cosas del mundo. No debe ser igual a la iglesia. No, pueden haber, tendrían pastores. Ahora lo que tenía que ser es público. Ser público, que la iglesia, mira, recibimos del gobierno esto y esto, que no lo tenga callado ahí, porque eso que hace la iglesia es diferente. Pero es que la publicidad es eso. No, usted no se ha enterado todavía porque yo le hice una pregunta y usted no sabe cuántos son. Todo es especulación. Todo es especulación porque yo no he visto el reportaje, pero le voy a decir algo, hermanos, a sinceridad. Yo ahora mismo estoy trabajando en el sector privado, pero yo duré 16 años trabajando en el sector público y yo he visto muchos documentales, muchos reportajes que yo sé que tienen su sopita y se toman los elementos más sensacionalistas y muchas veces no se dice la contesta cuando pregunta, pero de que hay algo hay. Ahora, ¿cuánto es? ¿Cuántos fueron? ¿En qué año fueron? A mí me gustaría conocer ese dato, que es que en los reportajes no lo dicen. Enlaces con las iglesias evangélicas. Una buena visión. Exonerado. Un Ferrari, un Bentley.
Ron Roy. A la formación. No, la vamos a hacer, hermano Santiago. La fe que lo vamos a hacer con Dios delante. La fe que lo vamos a hacer. No podemos vaya. Sí, pero hagan su mente, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columnas en las esquinas de las paredes. 7 en el centro. Rotas a paredes. Habilitación, espacio aquí abajo. Y construcción, ampliación allá arriba. Eso se puede. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero esa visión tiene que estar arraigada y que estemos en común. Tenemos que estar unidos en propósito, líder. Hay una necesidad. Y la gente antes podía menos que la de ahora, o podía más que la de ahora. La gente de antes podía más que la de ahora. Amén. Así es. Y de que viene, viene. Aleluya. Dios se le bendiga. Dios se le bendiga. La iglesia primitiva, hermano, nos dio la enseñanza de cómo debe caminar el pueblo de Dios. Y esos pastores, sería bueno para aprender el significado de un pastor y aplicarlo. Preguntas.
Comentarios. Dios te le bendiga, hermanos. Hermano Luis Meraldo. Líbranos, Señor. Ay, santo Jehová. Yo quisiera decir que eso es mentira, pero yo me acuerdo de Marina Mota Cabrera, entonces a su nombre, y me acuerdo de la madre del líder. Santo Dios. Todos tenemos un recuerdo. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a que nuestra fe no mengue, y que lo que nosotros vemos despierte en nosotros el celo por querer hacer las cosas bien para el reino, y que todo lo que podamos hacer, que esté en nuestra mano hacerlo, podamos hacer. Anuncios. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano. Dios le bendiga más. El culto del viernes, dirigido por las damas, y el servicio del domingo a las 9 de la mañana, y también recordando el bien social, llámese Dorca, es para el domingo. Traiga sus aportaciones, hermano. Recuerden que Dios bendice al dador alegre, no le pedimos cantidad, sino su aporte con lo que usted pueda dar. Dios me le bendiga. La hermana Susana. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Estoy aquí parada delante de ustedes para pedirles la oración, porque el jueves me iré para Santiago. No sé cuándo vuelva, Dios sabrá. Entonces, miren por qué estoy aquí. Porque aquí nadie me va a estar mirando. Y los que se paran aquí difícilmente digan, la hermana Susana está esto, y pida la oración, porque yo aprendí, porque estoy aquí. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Tienen más anuncios, hermano? Venga, hermana. De sus anuncios. Dios les bendiga más. El jueves vamos a estar aquí mismo, frente a la iglesia. Vamos a estar aquí frente a la iglesia. Todos los jueves estamos trayendo palabra a los hogares. Únase a nosotros, joven, caballero, dama, para nosotros llevar el evangelio casa por casa. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, hermano. Gloria a Dios. Acabaron los hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Brevemente la bienvenida a Michael, nuevo convertido. Levante la mano. Y el joven también. ¿Cómo es que es tu nombre? Zacarías. Gloria a Dios. Michael y Zacarías. Y también ¿cómo te llama tu hermano, Michael? Y Juan. Ellos el domingo aceptaron al Señor y ellos están aquí, vinieron a recibir la enseñanza.
del pastor. Como el pastor no pudo darle, ellos estuvieron aquí esta noche. Así que vamos a seguir orándole a Dios por ellos, para que ellos puedan permanecer en la doctrina del Señor cada día. Peor que lo que ustedes pueden oír aquí, porque aquí tal vez es una corrección y que vemos las cosas malas que se dan aún dentro de la iglesia y por eso se hablan, pero allá la cosa está peor. Así que sigan hacia adelante, mis hijos, agarrados de Dios. Y nuestra hermana Susana, vamos a estar orando por ella porque ella va para Santiago, como no sabe cuándo ella venga, pero vamos a estar orando para que ella, donde quiera que esté, sepa que el Señor está con ella. Ella va a estar cerca de la iglesia, así que ella va a estar visitando la iglesia. Vamos a orar para despedir, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias a Dios por esta enseñanza, Padre amado, porque tú has permitido que el maestro, Padre, tú lo has iluminado, Dios, con estas enseñanzas para nosotros hoy de tu palabra. Dios mío, te pedimos, Dios, que nos siga ayudando. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos guíe. Llévanos en ala de bendición. Cúbranos, protégenos. Reprende al enemigo toda malicia, engaño, traición, todo lo que no es tuyo, mi Dios. Llévanos en ala de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin santidad. Amén. Dios se le bendiga. Saludados los unos a los otros.